Queridos oyentes, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es Hans-Dieter Holzmann, soy el director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, acá en Buenos Aires, con responsabilidad para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mi formación es de doctor en economía. Es un placer especial dar la bienvenida a Iván Karanowski como mi compañero de diálogo habitual en esta serie de podcasts. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Iván es el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Otra razón para nuestro podcast de hoy es que Iván acaba de publicar su nuevo informe trimestral sobre la economía argentina. Escribe estos informes como análisis exclusivos para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Hoy quiero hablar con Iván sobre su último análisis y su evaluación de la situación económica de Argentina y las perspectivas futuras. En estos tiempos hay muchos temas, obviamente, que tratar y como siempre solo disponemos de 10 minutos. Empecemos pues con un breve repaso de 2025. El año 2025 fue un año turbulento para Argentina, lleno de altibajos. ¿Cuál es tu balance de la política económica argentina en este año? Bien, sí, la verdad que fue un año bastante movido, ¿no? Pasó un poco de todo. Creo que en líneas generales el balance es bueno, pero con muchos vaivenes en el camino, ¿no? Lo mejor creo que sigue siendo la política fiscal, el equilibrio fiscal como base, el proceso de desinflación, aunque en los últimos meses empezamos a ver que volvió a subir, pero no es para preocuparse. Mientras el equilibrio fiscal se mantenga, va a retomar el sendero a la baja. Creo que tuvo mucho de contexto político y, bueno, cobertura contra el dólar que generó un poquito de recrudecimiento de la inflación. Pero bueno, también hay pendientes, ¿no? Y entre los pendientes están, obviamente, avanzar con las reformas y algo más de corto plazo. Te diría que el año electoral, el tipo de cambio, bueno, no se desbordó, pero hubo un costo en nivel de actividad que hay que ver cómo volver a activar, que desde abril la viene pasando mal y estamos ya a noviembre, diciembre, ¿no? Gracias. Iván, continuemos un poco con una pregunta sobre la situación política del país. Javier Milei ganó de forma probablemente sorprendente las elecciones al Congreso en octubre y ahora la Libertad Avanza, su partido, cuenta con el mayor grupo parlamentario en el Congreso. ¿Podrá ahora gobernar sin obstáculos y continuar con su programa de reformas? ¿Qué piensas? Bueno, la verdad que hablando de vaivenes, lo que pasó en septiembre y lo que pasó en octubre son casi dos películas distintas, ¿no? Donde en septiembre perdió por bastantes puntos la Libertad Avanza en Buenos Aires, pero después en las legislativas de medio término revirtió el resultado incluso mucho más de lo que se esperaba. Terminó ganando, de hecho, ¿no? En ese sentido creo que se presentó una oportunidad que yo no esperaba, ¿no? Digamos, si el resultado hubiera sido más ajustado, la Libertad Avanza hubiera perdido, al gobierno no le hubiera quedado otra que jugar un poco a la defensiva en el Congreso, ¿no? A base de vetos, que no era lo más cómodo. Creo que ahora se da la oportunidad, con diálogo, con consenso, y creo que el gobierno está empezando a tomar medidas para ese lado, de encarar las reformas estructurales, y eso sí es optimista, ¿no? Entonces se presentó una nueva oportunidad, la pelota quedó a favor de la Libertad Avanza para ir a tratar de hacer un gol de reformas estructurales, pero bueno, hay que jugar bien eso, y eso va a implicar algo que al gobierno le cuesta, consensos y negociación, ¿no? Porque si viene la primera minoría, faltan aliados. Gracias por compartir tu perspectiva, Iván. Ahora echemos un vistazo al año 2026 y quizás hablamos un poco más sobre el año próximo. ¿Cuáles son los temas de política económica a los que el gobierno debería prestar especial atención, en tu opinión, en el año próximo? Bien, a ver, tuvimos un adelanto hace poco, ¿no? Hay un cambio de esquema monetario y cambiario, entonces en ese sentido creo que de alguna manera el gobierno empieza a avalar que el tipo de cambio podría llegar a estar más alto.
Pero vuelvo al tema de la actividad, ¿no? Me parece que ahí es donde tiene el mayor desafío en el 2026. Y acá vos podés tomar medidas de corto plazo y de mediano plazo y de largo plazo. Las de corto plazo es que las tasas de interés sigan bajando y para eso es importante que la inflación baje. Pero también está el tema de los encajes bancarios que quedaron altos y cada vez que se les pregunta sobre ese tema dicen que lo van a normalizar pero no dan muchas especificaciones. Pero el tema de los encajes bancarios por lo menos para mí es clave porque mientras sigan elevados los bancos por más que quieran y por más que bajen las tasas no pueden prestarle dinero a las empresas. Entonces, si no bajan los encajes, el sector empresario no se va a recuperar. Ahí hay algo para hacer en el corto plazo. Muy interesante, gracias Iván. Pasemos ahora a las perspectivas de crecimiento y hablamos un poco más ya, sobre los factores clave. ¿Qué crecimiento económico esperas para Argentina en 2026 y cuáles serán los principales motores del crecimiento en tu opinión? Bueno, yo creo que el crecimiento del año que viene va a ser menor que este año, ¿no? Porque estuvimos viendo un proceso de recuperación, ¿no? Más que de crecimiento, en verdad. Y se alcanzó el famoso techo que a Argentina le cuesta quebrar. Con lo cual, un 5% no creo que se repita. Va a ser un 3%, 2,5%, veremos. Pero sí me lo imagino menor, porque incluso aunque apruebes las reformas, eso impacta a mediano o largo plazo. Eso te va a hacer crecer en el 2027. Pero en el 2026 vas a depender un poco más de estas herramientas de corto plazo que te mencionaba, de tasa de interés, encajes, qué créditos pueden tomar las empresas. Ahora sí, si se avanzan las reformas, creo que se va a ir planteando el escenario para un 2027 bastante interesante. Gracias, Iván. Por último, una pregunta sobre un tema internacional, sobre la relación con Estados Unidos. En ocasiones se critica, incluyendo en el público internacional, que Argentina depende demasiado de Estados Unidos y por lo tanto de Donald Trump y su a veces imprevisibilidad. ¿Qué opinas al respecto de las relaciones con Estados Unidos? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Hay algo de cierto en eso. Es cierto también que hay razones geopolíticas para Estados Unidos de ayudar porque si no por ahí lo hace China. También creo que es cierto que hay cierto premio para este esfuerzo de estabilizar la economía que se está haciendo. Entonces creo que hay un poco de todo, ¿no? Ahora, fíjate que Trump y Biden durante la campaña estuvieron como respaldando mucho a Argentina, digamos, a niveles que no se podía entender. Y ahora eso bajó también, ¿no? Entonces hubo un enfriamiento porque creo que Trump tuvo un costo interno también de hacer un apoyo tan grande para Argentina. Por eso estás viendo que esta modificación cambiaria y monetaria es para también tener mejor relación con el FMI, ¿no? Que puede ser al final tu carta si Trump y Biden empiezan a apagarse. Entonces me parece que hay algo de cierto, pero acá el verdadero desafío de Argentina es que dependa de sí mismo y no está tan lejos si logra que el riesgo país baje unos 200 puntos más y eso podría ocurrir con las reformas, ¿no? Por eso son importantes las reformas. Sí, muy importante las reformas estructurales y vamos a ver qué pasa en el año próximo. Esto nos ya lleva al final de nuestro podcast de hoy. Muchas gracias, Iván, por las interesantes reflexiones, como siempre, y las claras valoraciones. Me gustaría agradecer también a nuestros oyentes por su interés por nuestro podcast y espero que hayan encontrado valioso y útil el contenido. Un buen anuncio para finalizar el año. Claro que vamos a continuar con la serie del podcast Economía en 10 minutos también el año próximo. Ahora les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el nuevo año.